La Bueno, idea es hablar sobre la situación del pacto histórico en las diferentes regiones del país a propósito de las elecciones que se van a realizar. Hay una frase que me la dijo un candidato esta semana del pacto histórico y me dijo, pareciera que en Colombia hubiésemos hecho preparado todo para perder. es verdad, porque hay un montón de Sí, sitios donde el pacto tendría que tener gente, ¿no? Para alcaldías, para gobernaciones, y no las tiene. Gente que no le han dado los avales, avales que no han llegado. O sea, un desastre. Yo quisiera, con los invitados que tenemos hoy, que cada uno vaya contando la experiencia en su ciudad, porque yo creo que es una cosa que la opinión pública tiene que conocer, y esto es una cosa casi de negligencia, pero bueno, vamos contando. Te voy a contar una cosa aquí rápidamente. Dime, dime. De 70 municipios que teníamos nosotros en Cundinamarca con listas a consejo y candidatos a la alcaldía, solamente pudimos inscribir 30 porque los avales nunca nos llegaron. El desorden al interior del pacto histórico es monumental, terrible, y eso nos va a costar. Y Nos va a eso hay que costar decirlo públicamente, ¿no crees? Sí, sí, pues yo ahí medio lo intenté Yo decir, tengo un pero programa, yo tengo un programa de eso. Voy a poner estas declaraciones tuyas, me parecen importantísimos. Esto ha pasado por todo Colombia. En el programa que he hecho, esta gente de todo el territorio de diferentes ciudades se ha pasado lo mismo, no llegaron los avales. Pero eso es porque se nos ha infiltrado la derecha, por incompetencia del pacto histórico. ¿Por qué? porque también criamos aquí unos caudillos que se posicionaron estilo Dusan, estilo Argote, y unos caciques ahí, unos varones electorales que entonces ahora disponen es a quienes le dan o no le dan los avales. El pacto no se ha logrado cohesionar, tú sabes que en el pacto está el Polo, la Colombia Humana, la UP, bueno, cada uno una fuerza diferente, cada uno con sus propios intereses, y aquí se pensó más en lo individual que en lo colectivo, y eso nos Y eso no fregó es de nada verdad. progresista. Eso es propio más de la derecha que del progresismo, ¿no? O sea, que tenemos No, muchísima gente infiltrada dentro del progresismo que funciona tal como funcionaría la derecha. pues la situación electoral en Colombia está para alquilar balcón. El 29 de octubre se toman decisiones a nivel regional, municipios, departamentos, asambleas y consejos. Y lo que pareciera que sería ya todo listo para que el pacto histórico diera un nuevo golpe contundente en materia electoral, parece que solo se queda en un sueño, porque en los diferentes territorios, en las regiones del país, el pacto histórico está más dividido que una división. Pareciera que se hubiese hecho todo para perder. Así que vamos desde las diferentes regiones a ver un panorama, a ver cómo está la situación del pacto histórico para estas próximas elecciones. Llama la atención que son cosas que dependen del progresismo. Veamos lo que está pasando, por ejemplo, en el Congreso estos días con la jugadita, con la reforma a la salud, que los congresistas del pacto histórico como que no se enteran de las jugadas, pero es que está pasando lo mismo en los territorios. Me parece gravísimo que perdamos la oportunidad de tomarnos alcaldías y gobernaciones en un montón de sitios por simple negligencia y que nos lleguen los avales. Aquí una de las personas que tenemos que tiene esa experiencia es Mayra Mejía, que está en Monpós, Bolívar. Mayra, bienvenida, cuéntanos. Hola, buenas tardes para todos y todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Gracias a ustedes también por el espacio. Mi nombre es Mayra Mejía y bueno, desde mi experiencia en todo lo sucedido acá en Mompox, Bolívar, que es el territorio en el que estoy, bueno, fue una situación bastante lamentable, una situación bastante dolorosa porque tuvimos en nuestras manos la posibilidad de tener en nuestros territorios un cambio más profundo, porque sí, el primer paso fue con llevar a Francia y a Petro a la presidencia, pero en los territorios nosotros necesitamos más presencia del Estado y que también los territorios empiecen a organizarse. ¿Qué pasó? Todo estaba súper organizado para que empezaran los verdaderos procesos de base, los procesos populares a llegar al poder, a construir un poder. Pero creo que los intereses y la desorganización al interior de los partidos que hacen parte del pacto histórico empezaron a romper desde adentro todo lo que las bases populares a lo largo de todos estos años habíamos empezado a construir. Muchos jóvenes, muchas mujeres
quedamos por fuera. Teníamos ese sueño de empezar a trabajar de una forma distinta por nuestro territorio y nada de eso fue posible. Eran las 11:30, 11:59 y aún estábamos en la registraduría con la esperanza latente de poder inscribir las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular y esos avales no llegaron y cuando llegaron fue demasiado tarde, al igual que los acuerdos de coalición. Entonces, la verdad yo creo que falta muchísima preparación, muchísima organización al interior de los partidos que hacen parte del pacto histórico y que de una u otra forma rompieron desde adentro y desde el fondo todas las esperanzas y todo el trabajo que las bases populares venían haciendo. Mayra, pero ¿qué explicación te dieron a ti de por qué pasó eso? ¿Por qué no llegaron esos avales? Bueno, creo que todo eso fue un proceso de desorganización porque una justificación como tal a nosotros no nos dieron. Sí, desde el partido del que yo hago parte, que es el Polo Democrático, nosotros manejamos desde unas coordinadoras territoriales. Nos piden una información, nosotros enviamos la información con el tiempo adecuado que nos estaban solicitando para esos avales. Sin embargo, los avales llegaron a las 11:30 de la noche. No, lo único que empezaron como a justificar fue la renuncia de Alexander López a la presidencia del partido, que era quien debía firmar esos avales. Hombre, con tanto desarrollo en la tecnología, ¿por qué no utilizar un medio por el cual se expidieran los avales si esa información la tenían desde antes? ¿Por qué hacer eso de forma manual sabiendo que eran tantas candidaturas en todo el país? No hubo y hasta el sol de hoy no hay una explicación ni una justificación frente a ese desastre que sucede con las candidaturas del pacto histórico a nivel nacional. Yo quisiera añadir algo, y es que en el Valle del Cauca y en Nariño pasó también una situación similar. En Nariño se quedaron los jóvenes sin los avales, por la misma razón de la que está hablando Mayra. Aquí en Cali hubo también una renuncia de un grupo de mujeres a la lista de la asamblea porque ellas sintieron que no les habían dado el lugar que se merecían, las dejaron relegadas y por eso prefirieron salir. Esa situación, y yo coincido con lo que dice Mayra, es que tal vez hay dos situaciones. No se estaba preparado para gobernar en los territorios. Se hizo todo un trabajo para la presidencia, pero a la hora de pensar en lo regional, no se estaba preparado. Petro enseñó a que había que gobernar con la diferencia y por eso se hicieron acuerdos programáticos, que fue lo que nosotros llamamos los sapos que nos tuvimos que comer, como el caso de Armando Benedetti, como el caso de Roy Barreras, y que bueno, hoy estamos viendo la indigestión que ha creado esos sapos. Pero al nivel territorial, esos mismos sapos no los pretenden, pues habrá que comérselos en algunos territorios, pero esos mismos sapos son los que han generado la división en los territorios. Y hablo, por ejemplo, por el Santiago de Cali, donde el candidato de Colombia Humana, no del pacto histórico, porque en Cali no hay un candidato del pacto histórico a la alcaldía, es una persona que viene de la derecha, que siempre ha estado con la derecha y de un momento a otro fue avalado por un sector, hay que decirlo con nombre propio, por Alberto Tejada, fue el que lo impuso junto a la ex esposa de Gustavo Petro, Mariluz Serrán, y vinieron y lo presentaron y ese creó la división. Pareciera que desde la derecha, y coincido con lo que dice Mayra y no sé qué piensan nuestros otros invitados, pareciera que se hubiese orquestado toda una estrategia para dividir al pacto histórico, para infiltrarlo, dividirlo y tener lo que hoy tenemos en los territorios. En Cali hay una división, con Dani Rentería, con otro candidato que aunque viene siendo el candidato de Daniel Quintero, es una persona que siempre ha venido de la derecha y que ahora dice que es el que tiene y recoge las banderas del pacto histórico y que es el único que representa el pacto histórico en Cali cuando realmente la gente sabe de dónde viene. No sé qué piensan nuestros otros compañeros. No, pero espera un segundo, ¿no hay un candidato del pacto histórico entonces para la alcaldía de Cali? Del pacto histórico no, aquí hay un candidato de Colombia Humana que es Danis Rentería, que no tiene el consenso de las bases. ¿Cómo que viene de la derecha y cómo que lo impone Alberto Tejada, el periodista? Alberto Tejada lo impuso, sí señor, lo impuso y le hizo tremendo. Además que la imposición de él llegó desde el momento cuando fue a hacerse las elecciones de candidatos, trajeron gente que no era del pacto histórico, la montaron en buses, la llevaron el día de la registraduría
fue toda una vergüenza. Dani Rentería viene de ser candidato a las elecciones pasadas del Partido Colombia Justa y Libre. Venía de él, se bajó y se unió a Jorge Iván Ospina, un sido concejal de la ciudad por el partido de la U, y de un momento a otro resulta que fue el candidato y de Colombia Humana. Eso tiene muy dolida a la gente, o sea que él tiene, y en el tarjetón apareces con el logo de Colombia Humana, él no tiene el logo del pacto histórico, pero hace su publicidad y en los debates se presenta, soy el candidato del gobierno nacional, y eso es falso. Dos, el otro candidato, que es Denison Mendoza, viene también de haber sido candidato del Partido Conservador, de haber estado trabajando y de tener un video en el que dice, yo voy para donde vaya Dilian, me siento orgulloso de trabajar con ella, es una gran mujer y estaré donde ella me diga que esté. Y ahora resulta que es el candidato de Daniel Quintero, viene con el aval del Partido Independientes, pero resulta que ahora él es el candidato del progresismo y él es el que recoge las banderas del pacto histórico. Tampoco tiene el aval del pacto histórico, pero cuando hace sus caminatas en las calles, sale con camisetas de Independientes y del pacto histórico. Tampoco es el candidato del pacto histórico. El padre Dilson Huérfano es candidato de Fuerza Ciudadana, nunca se ha presentado como candidato del pacto histórico y nunca se ha puesto el logo del pacto histórico por respeto a la ciudadanía, a pesar de que Fuerza Ciudadana y el padre Huérfano han apoyado a Gustavo Petro, lo apoyaron, hicieron pedagogía para la campaña, el padre Huérfano es respetuoso y dice, yo no me puedo colgar un logo cuando el partido como tal, pacto histórico, no tiene un candidato. Sin embargo, las bases de Colombia Humana, las bases de pacto histórico se han venido para la campaña del padre Huérfano. ¿Por qué? Porque entienden que en este momento, entre los tres, el que representa de verdad esas banderas, pues es el padre Huérfano. ¿A dónde vamos? Se dividió por completo. Aquí teníamos candidato y había un consenso para hacer todo un proceso para elegir entre los 5 candidatos que había un consenso para elegir un solo candidato. Dani Rentería en una reunión dijo, yo no me mido con ninguno de ustedes no tienen el dinero para hacer una campaña, y al otro día salió a medios de comunicación, después que habían llegado a un acuerdo a decir que iban a hacer una encuesta y una serie de foros, salió a decir que no se presentaba nada y Alberto Tejada lo impuso. Y se quedó impuesto como el candidato de Colombia Humana. Y hoy está lo que está. Afortunadamente la gente es empoderada, no come cuento y sabe de los tres cuál es el que realmente representa las bases sociales. Además, a Dilson Huérfano lo conocemos bien en palabras mayores y yo creo que merece todo nuestro apoyo ante esta situación oportunista en Cali. Qué vergüenza con lo que ha sido Cali y el Valle del Cauca en las protestas sociales y todo lo que le debemos a Cali. No puede ser que seamos sujetos a esa politiquería. Bueno, Tomás, ¿cuál es la situación entonces en Barranquilla? Buenas, Pablo y compañeros. Bueno, en Barranquilla ustedes saben que aquí domina el 200% el clan Char. El clan Char lleva ya 3 periodos, Alejandro Char, Elsa Noguera, Alejandro Char nuevamente, 4 periodos, mejor dicho, Jaime Pumarejo, y ahora se va a lanzar en el 5º periodo, Alejandro Char por 3ª vez. Realmente, bueno, hoy tuvimos una noticia de la Corte Suprema que dictó medida, captura internacional contra Arturo Char, pero yo siento que, bueno, lo que sucedió en Barranquilla es que Barranquilla tuvo por primera vez cuando se abrieron las elecciones populares al cura Bernardo Hoyos, de izquierda, un movimiento cívico importante. Dicen que la primera, pues, digamos, la primera alcaldía de él fue buena, luego vino Edgar George, que tuvo muchos problemas pues, de investigaciones, después volvió el cura Hoyos y después volvió Honisberg. Entonces la gente en Barranquilla le cogió tirria a la izquierda y luego llegan los Char por tanto tiempo. Realmente a mí me parece que a diferencia de Cali, Barranquilla está muy en pañales con un movimiento progresista. Aquí yo no veo Cali, pues yo conozco, yo he ido a Cali, todos sabemos Cali y realmente nos duele sinceramente lo que está pasando en Cali y ojalá pues el padre Huérfano quede como alcalde, pero en Barranquilla no, en Barranquilla yo siento
que realmente no existe un movimiento alternativo. Para la alcaldía de Barranquilla yo iba a apoyar, porque me gusta eso que estaba diciendo Pablo y lo que dijo Mapi, es que el progresismo no significa pacto histórico. Tenemos el caso del padre huérfano en Cali, tenemos el caso de Renzo García en Ibagué, que son personas del Partido Verde progresista y lo ha demostrado. Yo iba a apoyar a un candidato que iba por firma, Marco Orozco, pero ayer recibimos la noticia que no la avalaron más de 40.000 firmas. Presentó más de 90.000, la avalaron 42.000 y faltaron 80.000 de la Registraduría Nacional. O sea, nos quieren por todas partes obligar a bloquear. Los otros candidatos, bueno, el de Colombia Humana, aquí el proceso, digamos, hablando del proceso de pacto histórico, creo que fue un proceso bueno. Hay una muchacha, Andrea Vargas, al Consejo por el Pacto Histórico, a la cual yo apoyo 100%. Es una muchacha joven, es estudiante de Derecho de la Universidad Atlántico Estado con Petro 100%, y para la Asamblea está encabezada por Alejandra Moreno Ascut, que también es una buena progresista, ha estado con Petro. En segundo renglón está Raiza, que es del Polo Democrático. O sea, yo creo que en el Consejo y en la Asamblea podremos tener representación, pero en la alcaldía, imagínate, o sea, Rigail, pues que hizo todo el proceso dentro de la Colombia Humana, me dijeron ayer que se iba a retirar, y Borges, Antonio Borges, que es hoy concejal del Polo Democrático, habría dado por su ausencia como opositor, al igual que Andrés Rengifo. O sea, aquí realmente no tenemos opositores a luchar. O sea, esto es dominado, y vamos a hablar de la gobernación. Está Venano de la Rosa, que se lanza por tercera vez, que además es apoyado por el Partido Liberal y es apoyado por todos los clanes tradicionales del Atlántico, porque es que mucha gente dice, no, los Char, aquí hay también otros clanes, están los Gerley, está Verano de la Rosa, está, por ejemplo, los Barraza en Soledad, está Laureano Acuña, hay muchos. O sea, el Atlántico es muy fuerte en clanes. Efraín Cepeda, del Partido Conservador, que está opuesto como nadie a la reforma a la salud. Entonces apoyan a Eduardo Verano, y está se llama Alfredo Varela. Alfredo Varela creo que fue director de Cor Magdalena, se lanzó en el 2000, creo que 14, si mal no estoy, 2000, en el periodo que se lanzó Verano de la Rosa, y perdió, y fue apoyado por Aida Merlano y por todo el clan político. Él hoy se lanza, digamos, alejado de estos clanes. No sé qué vínculo pueda tener con los Char, pero bueno, yo creo que él es como la opción ahí. Creo que lo va a apoyar el pacto histórico. Están haciendo ahí unas cositas para apoyar, digo unas cositas, no, están unos acuerdos, unas discusiones fronteras. Yo creo que, bueno, yo creo que a Alfredo Varela hay que darle pronto una oportunidad. No meto las manos al fuego, no es progresista, pero mira, por ejemplo, Pablo, quiero decir que nosotros, así como criticamos, tenemos que reconocer, y yo hoy reconozco como atlanticense, como militante de Colombia Humana y como, digamos, activista del pacto histórico, el respaldo que ha tenido el representante MESCAF al proyecto político del progresismo. Nosotros decían que era manguito, decía que no tenía, y hoy, yo ayer lo escuché en el debate de la reforma de la salud, y quiero aprovechar este espacio que he visto con datos progresivos para agradecer a la representante al MESCAF su compromiso con el pacto histórico. Por otra parte, digamos, hay unos candidatos, por lo menos Verónica Patiño, que es la esposa de Máximo Noriega, que hoy está llamado también, creo que está llamado por la Fiscalía por el caso de Nicolás Petro, que también ha golpeado, digamos, el proceso alternativo en el Atlántico. Yo sinceramente creo, yo realmente, mira, mañana voy a escribir un artículo en la revista Sur que se va a llamar ¿Quién salva Barranquilla? Realmente yo hasta hablé contigo, Pablo, para entrevistar a Marco Orozco, y me sale con esa noticia ayer. Estamos realmente mal, y si quiero finalizar con lo dijo Mapi, lo que dijo Mayra. Lo de Mayra conozco muy bien porque tengo un amigo que es del Verde, Anderson Tiro, que se va a lanzar a candidato de diputado del Partido Verde, y me contó eso, que no llegaron los avales.
a Bolívar muy mal, y aquí, imagínate, aquí en el Atlántico no llegaron los avales para las juntas administradores locales, por favor, o sea, aquí Barranquilla sacó, aquí tengo, el 67% sacó Gustavo Petro. Barranquilla del Atlántico es progresista, petrista, pero petrista, ¿sí? Y de pronto, digamos, la gente puede votar por Alejandro Char porque tendrá su voto popular. Uno ve, hay gente que roba, pero hace. Pero ¿cómo así que las juntas administradoras locales no dio el pacto histórico del aval? Conozco dos casos de dos compañeros, dos amigos que están con Andrea Vargas, con la que te digo, que está de número 2 al consejo, que no hicieron. Entonces, ¿Cómo así? número ¿Qué uno, explicación dieron en el pacto histórico para no dar esos avales? no, lo que dijo Mayra, o sea, se demoraron, no llegaron a Ay, Dios tiempo. mío, Fue una cosa terrible brutal. para esos muchachos que la verdad, ellos porque tienen un compromiso grande con el No, progresismo, ya pero me está dando miedo preguntarle a Sebastián y a Manuel cómo va la cosa en sus ciudades, porque es que vamos de mal en peor. Empezamos con Mayra, ya estaba Pablo, yo preocupado, Pilar me dejó hecho polo, pero es que tú ya me dejaste descorazonado. ¿Cuál es la Pablo, pero situación en el eje perdón, cafetero, Sebastián? Palmira está igual, ¿no? Sí, ahora nos cuentas, ahora nos cuentas. ¿Qué pasa en Eh, Pereira y eso? bueno, Pablo, pues aquí la cosa está compleja. Creo, rescato algo que dijo Mapi, es que las bases finalmente ya no estamos comiendo cuento. En el eje cafetero la representación del pacto histórico es casi nula. O sea, recordemos que el pacto histórico es una zona que ha venido siendo paramilitar desde hace mucho tiempo, que ha estado azotada por la corrupción de los MEREG, que los MEREG han tenido brazos en todas partes y así ha seguido funcionando. Ahorita la esposa de uno de los MEREG se está lanzando a la gobernación. Bueno, y es una cosa que casi que se han tomado todo el territorio como si fuera un territorio familiar. No hay un claro candidato del progresismo ahorita de Pereira. Hay un personaje que se llama Alexander Pérez, que lo están apoyando algunas personas del pacto histórico, pero no queda claro o sea, no queda claro sus objetivos, si apoya el progresismo, tiene unos antecedentes que, bueno, no son deplorables, pero no queda muy claro en realidad cuál es la línea, quiénes lo están apoyando del pacto histórico, si lo están, dicen que lo están apoyando desde el pacto histórico a nivel nacional, pero tampoco se sabe cuáles son los candidatos que lo están apoyando. Y entonces es muy confusa la campaña. Ahorita en Pereira, pues no, ya lleva muchos años de que antes del alcalde Maya fue Gallo, imputado por un montón de delitos. Y pues la verdad es muy triste que el pacto histórico haya tomado como esas decisiones de no meterle mano a una ciudad que desde las bases ha sido progresista. Creo que como lo que dijo Tomás, que pasa en Barranquilla, pasa en el eje cafetero. Las bases, acá votamos fue por Petro y por el pacto histórico en el Senado. Entonces, y la Cámara. Y bueno, no queda muy claro si va a haber una propuesta de cambio en la ciudad. Ahorita, pues Sitsi se está lanzando al Consejo, que creo que es una luz interesante en el Consejo de Sí, sí, la Pereira. hermana Se de está Lucas apoyando Villa, hay que votar por ella. la, la hermana de Lucas Villa y pues está apoyando un candidato, pero que no tiene que ver con el pacto histórico, sino con independientes. Entonces lo están haciendo de manera independiente en Pereira y creo que es una luz que hay. Ahorita la gobernación está David Silva, que bueno, es una persona que ha demostrado que ha enfrentado a muchos de estos corruptos, ha logrado grandes cosas, cosas como haber metido a la cárcel a uno de los exalcaldes de Santa Rosa de Cabal, que es el tercer municipio más importante de Risaralda, y que tuvo careos con el exalcalde, uno de los exalcaldes de Santa Rosa, que se llama Carlos Eduardo Toro Ávila, disculpen. Este señor Carlos Eduardo Toro Ávila estuvo en la cárcel, les voy a contar los delitos porque los tengo acá listos, junto con dos secretarios y dos contratistas, les endilgaron los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Por un contrato de 8.000 casas que iban a construir en Santa Rosa de Cabal, se perdieron 600 millones de pesos, al tipo lo meten a la cárcel, sale de la cárcel y ahorita es candidato del pacto histórico en Santa Rosa de Cabal. Mm, Entonces, tenaz. pues
es absolutamente decepcionante. Aquí, pues, la gente, lo que les digo es la esperanza, porque el tema de los políticos por parte del pacto histórico ha sido absolutamente decepcionante aquí. Entonces, ese es el panorama que se mueve ahorita en el eje cafetero. Manuel, ¿y qué tal está la cosa en Bucaramanga? Hola Pablo, primero buen día a todas y a todos. Antes de entrar a hablar de Bucaramanga, me gustaría eh, quizás hablar de unas cosas que deberíamos tener en cuenta. Uno, que el comportamiento electoral es completamente diferente de lo nacional a lo territorial. Y creo que ahí está uno de los principales errores del pacto histórico. Ya hacia la configuración de las listas territoriales al Congreso de la República, tanto Cámara como a Senado, ya se empezaron a ver algunas fisuras dentro de la conformación de esto del pacto histórico. Ahí tenía que advertirse que era lo que podría ocurrir de cara a las elecciones locales, a las elecciones territoriales. No se hizo. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que, ¿qué es el pacto histórico? Habría que reflexionar sobre lo que es el pacto histórico. Y el pacto histórico fue una plataforma, o es una plataforma, que se consolida alrededor también de un líder carismático y una propuesta de cambio general en el país dentro del cambio por la vida. Y entonces, hasta cierto punto, una colcha de retazos que llegan a una serie de partidos, unos más partidos políticos que otros que funcionan como franquicias electorales. Y entonces ahí ya tenemos un panorama bastante complejo. Lo tercero que hay que tener en cuenta es si la conformación de listas y el planteamiento de competencia electoral en lo territorial se hizo teniendo en cuenta lo interno y lo externo. Es decir, el juego al interior de personalidades, líderes sociales, luchadores o personalidades políticas progresistas, pero también el tema externo, y es decir, la receptividad del electorado. En general, en Bucaramanga pasó lo mismo. Desde la conformación de la lista a la Cámara hubo una gran división. De hecho, hay una representante de la Cámara que es María Pérdomo, que fue la única en la lista, porque las fuerzas políticas no fueron capaces de ponerse de acuerdo en la conformación de dicha lista. Al final todas iban a renunciar, todas las personas de esa lista, e iban para la lista verde en una alianza entre el Partido Verde y Pacto Histórico. Una de esas personas no renuncia a la lista del pacto, María Perdomo, y sin hacer prácticamente campaña, sale electa. Pero ese es un fenómeno que tenía que ver muy bien con el fenómeno político de Gustavo Petro. No porque era María Perdomo y tenía una base electoral amplia y un apoyo electoral amplio, no, sencillamente porque estaba parada en una lista con un logo del pacto histórico. Lo que pasó internamente son un error de procesos. Los procesos para escoger aquellos cuadros políticos o aquellos líderes sociales con capacidad de representar adecuadamente las ideas progresistas y de cambio, pues esos procesos no se respetaron. Y en algunos casos valen las credenciales de aquellos que ya están en corporaciones, un congresista, un senador, ¿no? O aquellos que tienen espacios dentro de la administración, dentro del gobierno nacional, que pueden terciar hacia un lado o hacia el otro la conformación de las listas. El problema quizás es que desde el mismo momento que el pacto como plataforma, es decir, que desborda incluso a esos partidos, y uno lo podía ver en las sedes hacia la campaña presidencial, llegaba gente que no se había movilizado nunca antes, que estaba entusiasmada y que se estaba organizando. Esos partidos, esas formaciones no fueron capaces de recogerlas. Y una vez habiendo ganado la presidencia, el pacto histórico no tuvo los cuadros necesarios para el desafío organizativo. El pacto histórico no es un partido. Y empieza el tejemaneje o el tire y afloje entre los diferentes partidos. En Bucaramanga hay un candidato a la alcaldía, Jaime Calderón, cardiólogo, pero no fue producto de una consulta. El único partido dentro del pacto histórico que hace consulta es Colombia Humana, y tuvo un precandidato,
un precandidato que desaparece del escenario. Pero aunque hoy exista un acuerdo, solo quedan 3, 4 fuerzas dentro del pacto histórico en Bucaramanga, el Polo, la UP, el PSC, Comunes, poco más, y respaldan a Jaime Calderón. Él tiene el 3.7% de la favorabilidad o de la intención electoral. Está muy abajo, ¿sí? Está muy abajo y en este momento son 3 personas los que lo disputan. Uno puede decir Jaime Andrés Beltrán, que es un pastor de Colombia Justas Libres, que ya fue candidato en las elecciones anteriores a la alcaldía de Bucaramanga, pues tiene un techo. El candidato de la extrema derecha, con un discurso sobre seguridad. El segundo de estos es Horacio José Serpa, que va a intentar retomar el caudal de su padre, ¿no? Bucaramanga y el liberalismo. Después sigue Luis Roberto Ordóñez, después Carlos Sotomonte, Fabián Oviedo, Carlos Parra, Emiro Arias, Consuelo Ordóñez y ahí sí, Jaime Calderón, el candidato del pacto histórico. Entonces creo que ese panorama debemos tenerlo, entender que hubo problemas en los procesos, pero problemas que vienen de no haber tenido los cuadros adecuados para ponerse en la tarea de cómo construir pacto histórico realmente. Y tener esa dimensión de lo interno y lo externo. Mucha gente le entró el sarampión electoral. Y dentro de ese sarampión electoral, pues empieza una cacería de brujas y hacerse daño de una manera bastante cruel en ocasiones, ¿no? Vaya panorama. Bueno, yo no sé si todavía tenemos alguien que nos esté oyendo en este video, porque esto nos está produciendo a todos una depresión, una desazón importante. Vienen las elecciones territoriales y nosotros mismos nos hemos atado las manos, nos hemos puesto a pelear unos con otros. Me decías que en Palmira tienen la misma situación, ¿no, Billy? Palmira le puso a las elecciones presidenciales 108.000 votos a Petro y Palmira se quedó sin lista para ediles, se quedó sin lista, sin candidato propio. Yo hablaba esta semana con un líder muy fuerte del pacto histórico y uno de los dirigentes fuertes de la izquierda en la región y me decía, es increíble, hicimos todo para perder 108.000 votos y no tenemos listas en Palmira. Eso por un lado. Y mira, es algo que es importante y yo coincido con lo que dice Manuel. El pacto histórico no es partido y solo los que se unieron para formar parte del pacto histórico lo tenían, no lo hicieron porque querían un cambio para el país, sino porque no querían perder la parte de la burocracia y la repartición del poder. Y doy un ejemplo claro, Roy Barreras. Roy Barreras, hay que reconocerlo y hay que reconocer que con los votos de él también se ganó la presidencia, eso es cierto, que fue defensor de Gustavo Petro en el Congreso de la República en algunos temas, eso también hay que reconocérselo. Pero ¿cómo es posible que el que fue disque el escudero del presidente para las elecciones a gobernación del Valle del Cauca, la Fuerza de la Paz, sabe con quién se unió? ¿A quién le dio el coaval? Nada más y nada menos que a Dilian Francisca Toro. Entonces, ahí está la clave por qué el pacto histórico está como está. Porque esa unión que se hizo para la presidencia se hizo única. Ese pacto que se hizo funcionó exclusivamente para la presidencia. Mire, para la gobernación del Valle del Cauca esto es vergonzoso, es vergonzoso. Dilian Francisca Toro, que tiene los avales de todos los partidos, inclusive de los que forman parte del pacto histórico. La Fuerza de la Paz, que eso es Roy Barreras. El movimiento, escúcheme en esto, el movimiento alternativo indígena y social está con Dilian Francisca Toro. El ADA, que formaba parte del pacto histórico, metió un candidato que ni siquiera lo conocía Cali, desaparecido, el fantasma. Ya se bajó de la contienda. Entonces dice uno, esto lo hicieron porque querían fracturar el pacto en las regionales, porque el verdadero poder de estos caciques electorales está en lo regional, no está en lo nacional. Ellos manejan la plata y el botín, es aquí, en las alcaldías y en las gobernaciones. Por eso se unieron para la presidencia, para garantizar ministerios, instituciones descentralizados, embajadas, el gran poder. Pero la platica pulpita se maneja es aquí.
Y por eso aquí sí dijeron, no, ya no soy pacto, ya me desligo del pacto y como ellos no están organizados, yo me voy, venga, Diencita, otra vez, venga y me uno a usted. O otro dijo, yo los fracturo y monto un candidato y cuando ya se vayan a cerrar las posibilidades de bajarnos, pues nos bajamos y le decimos que se vaya. Eso fue lo que pasó con el pacto histórico. Pero yo reitero, yo no, así estemos, que lloremos por lo que está pasando, yo sigo creyendo en la gente. Hoy tenemos una ciudadanía empoderada, la gente no come cuento, la gente se dio la pela, la gente no es un huevo, la gente sabe que vale muchísimo más y como siempre lo estoy diciendo en el noticiero, hoy la ciudadanía tiene la sartén por el mango. El chiste está en que la ciudadanía apriete esa sartén, no se la deje quitar, porque donde se la deje quitar, los de la derecha van a coger a sartén y nos van a dar en la cabeza como nos han dado todos estos años. Así que yo confío en una ciudadanía empoderada. Mira, quería decir una cosa, y es que las lógicas electorales, ya lo decía antes, son completamente diferentes, ¿no? Y que, si bien concuerdo en que, claro, la ciudadanía que tenemos hoy es mucho más empoderada, y hay que seguir insistiendo, de todas maneras tenemos que ver cuáles son esos errores para corregirlos de aquí en adelante. Igual nos queda una lección que puede ser, si no tenemos pacto en la actualidad, y se ha roto en pedazos, depende el territorio del que hablemos, el lugar del que hablemos, lo que entonces identificamos es ese desafío de empezar a construirlo y establecerlo. ¿Quién es pacto? ¿Quién se puede decir yo soy miembro del pacto o no parte del pacto? Y es que hubo en algún momento movimientos de ciudadanos que entraban y esto lo vi, los sacaban de la reunión del pacto. ¿Y usted quién es? Ah, pero ustedes no son una organización ni son un partido. Aquí el pacto somos tantos partidos. Entonces váyanse. Y eso fue gravísimo. Y repito, esto además se mezcla con ese sarampión. Pero son lógicas diferentes. Y ahí hay una parte de responsabilidad del gobierno nacional. Porque el gobierno nacional, en un año de gobierno, tenía que desmantelar lo más posible las redes clientelares. Y eso sabemos que hay instituciones que están allá y que alimentan a las redes clientelares en los territorios. Entonces, ahora que mencionaba Ada, por ejemplo, en Santander apoya a Héctor Mantilla. Héctor Mantilla es un hijo o un consentido de Marta Lucía Ramírez. Un personaje que fue alcalde de Florida Blanca y que ahora sería la ficha de los Aguilar, del clan Aguilar, ¿no? ¿Has dicho un consentido de Marta Lucía Ramírez? Es que se interrumpió un poquito la... Sí, de Marta Lucía Ramírez, que sería ahora la ficha del clan Aguilar. Pero ojo, en algún momento Héctor Mantilla sonó para viceministro de Petro, cuando en infraestructura y transporte. De hecho, eso se advirtió y ese nombramiento no se concretó en parte porque el pacto en Santander reacciona y empieza a decir cómo van a nombrar a este señor. ¿Sí? Pero el ADA, que es parte del pacto, aparentemente dice, en lo territorial voy a jugar de manera diferente. Y públicamente el presidente del ADA, Celestino Mujica, respaldó en tarima a Héctor Mantilla. Son lógicas diferentes, pero ahí, repito, hay responsabilidad de los actores a nivel nacional y del gobierno. Que uno entiende, tiene una agenda nacional que pasar, unas reformas que pasar, pero también debió destinar una serie de cuadros y de personas y de procesos a encargarse de hacer eso al interior. No, a mí lo que acaba de decir Mapi, enseguida me metí a Google, me parece increíble. Y aquí pues tenemos que hacer un llamado enérgico a la senadora del maíz, Marta Peralta, presidenta, que es la presidenta además de la Comisión Séptima, cómo va a apoyar a Dilian Francisca Toro. Hay que revisar, estaba revisando y precisamente, y aprovecho también, lo iba a decir, nosotros tenemos, bueno, hay un candidato de la alcaldía del Uruguaco de Atlántico que se llama Jainer Angulo, que hace parte del Comité de Impulso de la Cumbre Social y Política por la Reforma Estructural de la Salud. Es un médico activista y Marta Peralta llegó desde Bogotá a hacerle campaña a otra persona
a otra persona por el maíz, diciendo que ese era el candidato del pacto histórico. Él me mandó el video y esa persona me dice él que es abiertamente en contra de la reforma a la salud. Entonces, Marta Peralta, ¿qué está jugando? O sea, y a diferencia de Paulino Riasga del ADA, nosotros sabemos aquí perfectamente que Paulino Riasgo, así como Catherine Miranda, no son progresistas, no van a seguir, ya los tenemos como oposición, pero Marta Peralta no. Marta Peralta es una persona que se ve comprometida con el gobierno Sí. nacional, se ve comprometida con las reformas del cambio, pero muestra una cara en el Congreso y muestra otra, ¿cómo es que se llama? Muestra otra en las regionales. Hay que hacerle un llamado a esa congresista. Y otra cosa que quería decir, Pablo, yo creo que en el pacto histórico o en el progresismo, como me gusta llamar mejor, no hay cuña que apriete que la de mismo palo. Pongo el caso, por ejemplo, de Ibagué, de la alcaldía de Ibagué, que pues he tenido cercanía a eso por mi admiración por la representante Marta Alfonso. Pablo sabe que soy un activista 24/7 de la reforma a la salud y la verdad Marta Alfonso me ha sorprendido Sí. gratamente, es del Partido Verde, pero ha sido una mujer espectacular y agradecemos de que ella, al igual que el candidato, que el representante Alfonso Mondragón estén asumiendo esta defensa tan buena en el Congreso. Ella apoya a Renzo García, que es un candidato que viene del progresismo ambientalista de Ibagué y vi varios influencers haciéndole el cajón a él para lanzar otro candidato porque tiene todos los logos del pacto. O sea, hey, y lo mismo vi y me corregirá Mayra, porque pues no quiero hablar de un territorio que desconozco mucho, pero lo mismo estoy viendo con la María Mulata, con el otro candidato que también le intentaron sacar una mujer que pues según tengo entendido, o sea, la condenó el Tribunal de Cartagena y la absolvió la Corte Suprema de Justicia. Y lo que yo escucho, que fue un entrampamiento. Entonces, si tú Mm. tienes alguna denuncia, vaya a la Corte Suprema, vaya al juzgado y denuncie, pero entre nosotros no nos podemos dar duro. Entonces, yo llamo también a los influencers, muchos sabemos que digamos que tienen sus intereses propios, pero hay que llamar a los influencers también del progresismo a no darnos entre nosotros. O sea, las alianzas, por ejemplo, el caso de Renzo, se abrió digamos, una concertación, lo que trataron de hacer en Cali, y el candidato del pacto histórico se desligó y ahora entonces haciendo campaña para dañar el propio progresismo, eso no es válido. Entonces yo sí creo eso que quería poner, la verdad, un llamado a la senadora Marta Peralta, como así que apoya a Dilian Francisca, la enemiga número uno de la salud en Colombia, de la reforma a la salud. Dilian Francisca Toro, yo no soy del Valle, pero Dilian Francisca es lo opuesto al progresismo. Entonces, eso quería decir, Pablo. Bueno, brutal. Yo antes de que sigamos, quiero invitar a todos los que nos estén oyendo a leer un artículo sobre el sistema de contradicciones del progresismo colombiano. Eso aparece en la revista izquierda.com del 14 de agosto de este año. Es del profesor y filósofo Sergio de Subiría. Se lo recomiendo porque aquí él hace un análisis de las 9 principales contradicciones que están en este momento realmente produciendo esta explosión o esta implosión del progresismo en Colombia, ¿no? Este acontecer, entre otras cosas, son contradicciones, unas graves y fundamentales, otras menos graves, pero que todas nos afectan. Miren este artículo, me parece importantísimo, la revista se llama izquierda.com del profesor Sergio Subiría, porque realmente resume perfectamente la situación y creo que nos puede dar luces para saber lo que podemos hacer. Eso es lo que quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué estrategias podemos implementar para en estas elecciones no dejarnos literalmente robar la caja fuerte del país? Porque alcaldías, gobernaciones es el dinero que necesitan, entre otras cosas, para catapultarse hacia la presidencia en el 2026. Empezamos por Mayra. Bueno, hablando acá ya a nivel territorial, creo que las realidades son diferentes en todas las partes del país, pero creo que si analizamos cómo se ven las cosas en la costa, el panorama es un poquito por el tema de que acá se hizo la compra y venta del voto. Entonces, por ejemplo, acá en Monpós, acá en Monpós ya eso es prácticamente una batalla perdida. Ya nosotros sabemos que la alcaldía es prácticamente imposible de ganar.
al igual que alguna curul en el Consejo. En cuanto a gobernación, nosotros acá en Bolívar no tenemos un candidato de pronto por el pacto histórico. Estamos esperando a ver si próximamente se concreta algo del Frente Amplio, pero realmente es algo muy difícil porque ninguno de los candidatos que está logra representar o unir las diferentes luchas de todos los sectores sociales. Lo mismo pasó con las asambleas. Nosotros perdimos candidaturas en consejo, asambleas, edilato, gobernaciones, alcaldías. Aquí en Bolívar nosotros quedamos prácticamente vuelto nada. Entonces, aquí es realmente difícil lo que se puede llegar a salvar. Es un panorama bastante desalentador para todos los sectores, desde las juventudes, las mujeres, para los campesinos. El panorama es bastante triste. Entonces, yo la verdad creo que aquí en Monpós muy poco se puede hacer. Y en Bolívar sé que el candidato a la alcaldía, Julio Bejarano, está cogiendo muchísima fuerza, y eso digamos que puede ser como un pañito de agua tibia para todas las candidaturas que se lograron a perder en todo Bolívar. Y esperamos que de pronto se logren también obtener algunas curules en el Consejo de Cartagena y de pronto una que otra candidatura en los otros municipios de Bolívar, pero realmente el panorama es bastante desalentador. Lo que sí nos queda a nosotros de experiencia es que el que mucho abarca poco aprieta, y es que nosotros, el pacto siempre quiso tener esa visión de que queremos incluir, que ningún sector se quede afuera, pero se nos colaron muchos sapos, y esos sapos lo que hicieron fue dividir y lo que hicieron fue ganar. Entonces reventaron desde adentro las bases populares y el pacto empezó a fracasar porque nadie estaba dispuesto a tragarse esos sapos como hicimos el año pasado con las elecciones presidenciales. Y lo vimos que, por ejemplo, dentro de todos los partidos, cada quien tenía sus propios intereses. Incluso los senadores también querían imponer sus candidatos y dejar por debajo la gente que construyó el pacto histórico en el territorio. Y fueron cosas en las cuales nosotros no estuvimos de acuerdo y no quisimos permitir. Y lo que hizo también fue que se fragmentara aún más el pacto histórico en todo el territorio, y para la cerecita del pastel, los avales no llegaron y los acuerdos de coalición tampoco. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Pili, ¿y en Cali qué se puede hacer? Yo creo que lo que hay que hacer son tres cosas. Pedagogía, que es importante. Hay que seguir insistiendo en la gente en la importancia de aprender a votar y elegir a conciencia. Dos, aquí no se trata de atacar a nadie, se trata de desenmascarar. Y creo que eso es lo que nos corresponde a los medios independientes, a los periodistas independientes y a aquellos líderes y personas que realmente, estoy de acuerdo con lo que decía Manuel, yo prefiero hablar también de progresismo. Creo que lo que hay que hacer es desenmascarar, porque no hay nada más peligroso que un falso progresista, un mango podrido, que una persona de la derecha. Porque de una persona de la derecha usted sabe a qué se pueda tener, pero con un disfrazado, oiga, eso sí hay que tenerle miedo. Y tres, hay que hacer el ejercicio de seguir insistiendo en que hay posibilidades de cambiar. No podemos perder la esperanza. Y creo que la esperanza no se pierde mientras nosotros hagamos pedagogía y desenmascaremos a los falsos progresistas. Y le digamos al gobierno nacional que ellos tampoco se pongan la máscara, que se la quiten y que empiecen a hacer una estructura real en las regiones, porque si no, dentro de 3 años vamos a estar de verdad llorando. ¿Tú estás apoyando al padre para la alcaldía de Cali? Yo apoyo al padre Edison Huérfano porque creo que uno tiene que ser coherente en la vida. Yo me he caminado las calles, no solamente de Cali, sino de Colombia. Con él he estado en el Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca, en Bogotá, en diferentes regiones. Conozco su trabajo de primera mano y conozco su sentimiento y su trabajo social. Y creo que si hay una persona que de verdad representa lo que es la lucha de un pueblo, y no solamente hay algo muy básico, y eso se lo han aplaudido mucho a él aquí en Cali en esta campaña, es que el padre huérfano trabaja por una sociedad para todos, no solamente para los jóvenes estrato 1, 2 y 3, sino para los jóvenes 4, 5 y 6. Lastimosamente así estamos divididos, porque es que los problemas, las necesidades sociales se dan también en esos estratos. Nosotros necesitamos una ciudad y un país para todos, no necesitamos más divisiones, y lo que tenemos hoy lamentablemente en nuestra ciudad es todavía un discurso que busca hundirnos, apagar un incendio con fuego, y ya no estamos para eso. Resistimos, pero hay que desenmascarar a los falsos progresistas. Estoy con el padre huérfano. Sebastián, ¿y tú a quién apoyas o
¿Qué se puede hacer en Pereira y en el eje cafetero? Bueno, pues en el eje cafetero, yo creo que un candidato a la alcaldía a nivel personal no tengo claro a quién apoyar, pero en la gobernación sí tengo a alguien claro, que es David Silva. Espero que no sea un camaleón como lo han sido tantos personajes, como este tipo Carlos Toro, que pues es de las cosas más insultantes que esté con la bandera del pacto histórico semejante personaje. Y bueno, creo que en Santa Rosa hay otro candidato a la alcaldía que vale la pena, que está por los verdes, que es Paulo Gómez. Él es médico, él fue director del hospital y renunció por el tema de corrupción ahí adentro. Y creo que Pablo Gómez es una persona que vale la pena. A la gobernación, por supuesto, Silva y Sitsi, al consejo, creo que es algo fresco, una persona que realmente ha estado en las calles, de hecho ahora está haciendo unos videos muy chistosos de cómo tienen a Pereira, porque es que este adefesio de alcalde que tiene ahorita Pereira tiene el alumbrado público apagado, o sea, tú vas por toda la sexta en Pereira ahorita y es todo apagado, lleno de indigentes, o sea, es una cosa dantesca, o sea, haz de cuenta la calle del Bronx de Bogotá, la que desmantelaron. En este momento la sexta en Pereira está así, por donde pasa el megabús. Entonces, creo que es eso. Hay algo que yo identifiqué que me ayudó mucho como a vislumbrar bien el panorama y es que estos camaleones ponen las vallas donde ponen las vallas, Mm. vallas de fico, donde estaban las vallas. Entonces uno sabe que todo esto son contactos, ¿no? Entonces este me facilita esta valla, este me facilita esta valla. Y normalmente las vallas donde están muchos de los corruptos es donde están estos otros camaleones con las banderas del progresismo falsas. Entonces creo Mm. que eso es un método también que ayuda mucho como a la practicidad y desde la pedagogía que uno puede hacer con las personas. Es como preguntarle, oiga, ¿quién estaba en esa valla? ¿No? Ahí estaba Rodolfo Hernández, ahí estaba Fico Gutiérrez. Entonces, si él es progresista, es independiente de dónde saca la plata para pagar estas vallas. O sea, no es como coherente. Entonces creo que es eso. La verdad tengo mucha esperanza. Siento que ningún cambio es fácil, ninguno. Sí. Y la lucha es lo único que queda y es un proceso duro. Quién sabe cuántos años nos va a tomar. Yo no creo, la verdad, que vayamos a volver atrás. No creo que ninguna persona esté satisfecha con lo que ha sucedido en el país desde siempre. Hay algunos que se la inventan, ¿no? Que quieren vivir en una burbuja y pretender de que sí estaba bien el país, pero pues creo que esa burbuja se reventó hace mucho tiempo y es eso, es resistir y seguir en la lucha, lo que hemos hecho durante mucho tiempo, cada vez más personas. Tomás, No, pues yo te digo, la esperanza es lo último que se pierde y realmente a los politiqueros les conviene que nos demos por vencidos. Yo pienso que para el caso pues, de Barranquilla del Atlántico, bueno, la lista al Consejo, yo voy con pacto histórico 100%, sobre todo por una chica que se llama Andrea Vargas, como dije, una muchacha muy joven. Andrea, El ¿qué? Perdona, Vargas. Vargas. Ujú, sí, ella es no hace parte de la política tradicional, estuvo conmigo recorriendo las calles de Barranquilla para votar por Petro, es una muchacha bien interesante. Y Andrés la segunda, el primero en la lista es Recerli, que bueno, dicen que está con los char, pero digamos una en política tiene que ser muy práctico y también pues si tienen algo en contra de él, pues se le debió abrir un proceso, él está avalado por el Polo. Para la Asamblea, Pacto Histórico, encabeza la lista Alejandra Moreno Aswood, la segunda se llama Raiza, que avalada por el Polo, la primera por Colombia Humana. Para la alcaldía de Barranquilla, pues yo estaba firme con Marco Orozco, pero en caso de que se confirme esto de las firmas y él no puede estar, hay que votar por el candidato que esté en contra, o sea, hay que votar por Antichar. O sea, yo le recomiendo a la gente que no vaya a decir que ay, no voy a votar o voto en blanco, no. Hay que votar si está Borges, que también dicen que es, digamos, que no ha hecho una oposición al gobierno de Pumarejo, no importa. O sea, no podemos permitir que esto nos sigan gobernando las char. Y para la gobernación, en el caso de la gobernación, pues los clanes se están uniendo, los Char, como yo dije, Gerlén, etcétera, parece que Fray Cepeda, parece que se están uniendo a Verano, entonces pues hay que votar por en contra del candidato sin ser uno, digamos, fan de Alfredo Varela, pero me parece que Alfredo Varela es el más sensato, y para ediles yo sí voy con dos chicas, bueno, dos mujeres, que son apoyadas por la senadora Andrea Padilla, que son rescatistas, proteccionistas animales,
que van por el Partido Verde. Entonces, yo sí creo que, pues, es triste lo que está pasando con el pacto histórico, pero yo creo que tenemos que seguir adelante. Y bueno, y de la lejanía apoyo con toda al padre huérfano y a Renzo García desde Ibagué. Ese padre huérfano me encanta también. Profe Manuel, cuéntanos, ¿qué hacer? Quiero plantear tres cosas. Una, que el gobierno nacional tiene que mover ficha, porque ese fenómeno de pacto como marca electoral hay que recuperarlo. No es fácil, pero el gobierno nacional tiene que imponer agenda política y evitar que le pase la factura de desprestigio del gobierno nacional, que es producto, lógicamente, de una serie de ataques y de matriz de opinión pública impuesta, evitar que eso le pase factura a los territorios. Tiene que mover ficha y eso lleva consigo también a definir algunos lugares estratégicos de pelea. Es decir, el pacto histórico no puede perder esto o se lo va a jugar todo a nivel nacional en estos lugares. Y en nosotros, aunque tengamos victorias, entonces pensemos que en Bucaramanga de 19 concejales el pacto pueda tener 1 o 2. Sin embargo, no va a ser una fuerza representativa dentro de la administración pública territorial, ¿no? Y puede que el tinte en la alcaldía sea el contrario, entonces van a ser victorias muy pequeñitas. En esos casos hay que buscar alianzas. El comportamiento puede ser el comportamiento electoral a favor de o en contra de. Y algo decía Tomás ahorita, ¿no? En algunos lugares, oye, pues no es votar a favor de tal personaje porque comparta todos los planteamientos políticos del plan de gobierno. De hecho, en lo territorial la gente no vota por un plan de gobierno, vota por otras cosas, ¿sí? Pero entonces definir cuáles son esas alianzas para evitar que la derecha avance, porque en efecto el 29 de octubre es un termómetro que va a ir midiendo cómo va a ser la contienda electoral de las próximas presidenciales. Entonces, en ese sentido, mover ficha nacional, definir lugares estratégicos y en lo posible alianzas que nos permitan acomodar fuerzas pensando también en las próximas elecciones nacionales. Pues lo dicho, gente, mover ficha, no darnos por vencido. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, y hasta siempre. Así que gracias. Chao, chao.